El error de los 850 millones. La venganza de la doctora Valente. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amas es en realidad tu mayor enemigo? Quédate hasta el final para ver cómo el karma puede destruir a un hombre en solo 150 minutos. Dale a me gusta y suscríbete ahora si crees que la ambición ciega tiene un precio muy alto. Los papeles del divorcio golpearon la encimera de granito con una finalidad que resonó más fuerte que cualquier campana de graduación. Mateo se ajustó la corbata de seda, negándose a mirar a los ojos a su esposa, y murmuró: «Necesito una esposa, Lucía, no una estudiante perpetua. Estoy harto de cargarte». Salió por la puerta, convencido de que acababa de soltar un lastre financiero. No tenía idea de que la estudiante que acababa de abandonar estaba exactamente a 45 minutos de entrar en una sala de juntas para firmar el mayor acuerdo de adquisición biotecnológica de la década. Mateo pensó que se estaba divorciando de una carga. No se dio cuenta de que se estaba divorciando de una mujer que estaba a punto de convertirse en multimillonaria. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda del lujoso apartamento en la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca, en Madrid, proyectando sombras largas y pálidas a través del salón. Era un martes de mayo. Específicamente, era el 14 de mayo, el día de la graduación de Lucía Valente. Durante 3 años, Lucía había sobrevivido con 4 horas de sueño por noche, café recalentado y una fuerza de voluntad inquebrantable. Hoy, finalmente, recibiría su doctorado en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Debería haber sido un día de champán y alivio. En cambio, el aire en el apartamento era tan espeso que costaba respirar. Mateo Sterling, su esposo de 5 años, estaba de pie junto a la isla de la cocina. Vestía su traje azul marino hecho a medida, el mismo que usaba cuando tenía que despedir a alguien en su agencia de marketing de nivel medio. Revisó su Rolex Submariner, un regalo que Lucía le había comprado con sus ahorros hacía 2 años, y suspiró con fuerza. «Lucía, ¿me estás escuchando?» La voz de Mateo era tranquila, lo cual lo hacía peor. Era la voz de un hombre que había ensayado este discurso 1000 veces frente al espejo. Lucía se quedó congelada cerca de la cafetera, con la mano temblando ligeramente, mientras sostenía una taza que decía «Futura CEO». La dejó lentamente sobre la mesa. «Te escucho, Mateo. Solo trato de entender el momento. ¿Hoy? ¿Vas a hacer esto precisamente hoy?» Mateo tomó un sobre marrón de la encimera y lo deslizó por la superficie de mármol. El sobre se detuvo a centímetros de la mano de ella. «No hay un buen momento, Lucía», dijo él, con un tono impregnado de una paciencia condescendiente. «Pero, francamente, no quería sentarme durante 3 horas en una ceremonia fingiendo estar orgulloso de ti por retrasar la edad adulta otros cuantos años». Las palabras fueron como un golpe físico. Lucía lo miró de verdad. Era guapo de una manera convencional y pulida. Mandíbula cuadrada, cabello rubio perfectamente peinado, pero sus ojos estaban fríos. Eran los ojos de un hombre que miraba las relaciones como si fueran hojas de balance contables. «Retrasar la edad adulta», repitió Lucía, con la voz apenas como un susurro. «Mateo, he estado trabajando en una secuencia de proteína sintética que podría revolucionar la forma en que tratamos las enfermedades autoinmunes. Esto no es un pasatiempo. Es el trabajo de mi vida». Mateo soltó una carcajada seca y sin pizca de humor. «Es un proyecto de ciencias, Lucía, y mientras jugabas en el laboratorio, ¿quién ha estado pagando la hipoteca? ¿Quién ha pagado las cenas, las vacaciones?»
Yo. He estado cargando con nosotros y estoy cansado. Quiero una socia que contribuya al mundo real, no alguien que persiga fantasías académicas. ¿Crees que Mateo tiene razón al pedir el divorcio o es un egoísta que no ve el potencial de su esposa? Déjanos tu opinión en los comentarios antes de seguir con esta increíble venganza. No olvides compartir este video. Se acercó a ella, rompiendo la distancia. Olía a sándalo y a un desapego costoso. He conocido a alguien, añadió casualmente, como si mencionara el clima. El mundo pareció inclinarse sobre su eje para Lucía. ¿Tú qué? Se llama Jessica. Es vicepresidenta en la firma. Ella tiene los pies en la tierra. Gana dinero real. Entiende la presión bajo la que estoy. Estamos al mismo nivel. Se ajustó los gemelos. Ya he movido mis cosas a la habitación de invitados durante la última semana. Pero esta noche me quedaré en un hotel. Quiero que estés fuera de este apartamento para finales de mes. Al fin y al cabo, está a mi nombre. Lucía sintió una sensación extraña. No era solo el corazón roto, era claridad. Durante años, había atenuado su propia luz para que Mateo se sintiera más grande. Cuando ganaba becas, minimizaba la cantidad. Cuando publicaba en revistas científicas importantes, no enmarcaba los artículos. Había jugado el papel de la esposa estudiante, con dificultades para que él pudiera sentirse el proveedor, el gran hombre. ¿Crees que soy una carga?, afirmó Lucía rotundamente. Creo que eres una chica dulce, Lucía, pero estás estancada. Tienes cero ambición por las cosas que realmente importan. El estatus, la riqueza, la estabilidad. Mateo revisó su reloj de nuevo. Mira, firma los papeles. Es una separación estándar. Tú te quedas con tu deuda estudiantil, yo me quedo con mis activos. Es justo. Tocó el sobre con los dedos. Feliz graduación, Lucía. Hazte un favor. Consigue un trabajo como técnica de laboratorio o profesora. Deja de soñar. Con eso, Mateo Sterling giró sobre sus talones y salió del apartamento. La puerta se cerró con un clic, dejando a Lucía sola en el silencio. Se quedó mirando la puerta durante un minuto entero. Luego miró el sobre. No lloró. Las lágrimas simplemente no salieron. En su lugar, una vibración zumbó contra su cadera. Sacó el teléfono del bolsillo. Era un mensaje cifrado en la aplicación Signal. El remitente era solo una letra. El mensaje decía: la Junta Directiva de Chimera Global está reunida. La valoración se mantiene en 850 millones de euros. Necesitamos la firma de la fundadora a las 11:30 a.m. ¿Está lista, doctora Valente? Lucía miró los papeles del divorcio y luego volvió a mirar el teléfono. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. «Mateo», susurró a la habitación vacía, «no tienes absolutamente ninguna idea de lo que acabas de tirar a la basura». Lucía se movió con precisión mecánica. Entró en el dormitorio, la habitación que había compartido con un hombre que pensaba que ella no valía nada, y abrió el fondo de su armario. Empujada detrás de una fila de cardigans modestos y vaqueros, estaba una funda de ropa de una boutique exclusiva. La abrió. Dentro no había una túnica de graduación. Era un traje, pero no cualquier traje. Era un traje de poder gris marengo hecho a medida por Tom Ford, tan afilado que podría cortar cristal. Junto a él, un par de tacones Louboutin que había comprado hace 3 meses en secreto. Se vistió lentamente, observándose en el espejo de cuerpo entero. A medida que la tela se contorneaba a su cuerpo, la estudiante con dificultades se desvanció. En su lugar estaba la CEO de Valente Biosynth,
una empresa fantasma que había estado operando en modo sigiloso durante 24 meses. Mientras Mateo pensaba que ella estudiaba hasta tarde en la biblioteca, Lucía había estado en videoconferencias con inversores en Zúrich y Tokio. Mientras Mateo pensaba que ella escribía una tesis, ella patentaba una enzima patentada que podía descomponer los microplásticos en el torrente sanguíneo humano. Un descubrimiento que todas las grandes compañías farmacéuticas del mundo luchaban por adquirir. Se aplicó una capa de lápiz labial rojo intenso y se recogió el cabello en un moño severo y elegante. Agarró su maletín de cuero desgastado, vació el contenido sobre la cama y transfirió su ordenador portátil y el disco duro cifrado a un maletín Hermès impecable. Volvió a la cocina y tomó los papeles del divorcio. No los firmó. En su lugar, tomó una nota adhesiva y escribió 3 palabras: «Nos vemos en el juzgado». La pegó al sobre y lo dejó exactamente donde Mateo lo había colocado. Salió del edificio y pidió un taxi. «¿A dónde, señorita?», preguntó el conductor. «Primero a la Universidad Complutense», dijo Lucía, revisando su teléfono. «Luego a la Torre de Cristal, Paseo de la Castellana». El trayecto a la universidad fue un torbellino de tráfico madrileño. El teléfono de Lucía explotaba con notificaciones, pero las ignoró todas excepto una. Era de su abogado y socio comercial, David Cohen. «Lucía, espero que estés sentada. Chimera acaba de subir la oferta. Quieren derechos exclusivos para el mercado asiático también. Ofrecen 50 millones adicionales en opciones sobre acciones. El valor total del trato roza los 8 millones. Julian Thorne volará personalmente para darte la mano». Julian Thorne. Ese nombre enviaba un escalofrío a través de la industria. Era el CEO de Chimera Global, un hombre conocido por desayunarse startups. Era despiadado, brillante y notoriamente reservado. Si Julian Thorne venía, esto no era solo un trato. Era una coronación. El taxi se detuvo en las puertas de la universidad. El campus estaba lleno de familias, globos y estudiantes con túnicas azules. Lucía pagó al conductor y salió. No llevaba túnica. No tenía intención de cruzar el escenario hoy. Buscó a sus padres, que habían volado desde una pequeña ciudad de provincias. Ellos eran los únicos que sabían la verdad, o al menos, parte de ella. Sabían que le había ido bien con su investigación, pero ni siquiera ellos sabían la cifra en euros. «¡Lucía!», se giró para ver a su madre, Carmen, saludando frenéticamente. Su padre, Juan, sonreía radiante, sosteniendo un ramo de flores barato, que significaba para Lucía más que cualquier cosa que Mateo le hubiera comprado jamás. «¿Divorcio?», preguntó su madre, confundida, mirando el traje de poder de Lucía. «¿Dónde está tu birrete y tu túnica? La ceremonia empieza en 20 minutos». Lucía los abrazó fuerte. «Mamá, papá, escuchadme. Ha habido un cambio de planes. No voy a desfilar hoy». «¿Qué?». El rostro de su padre decayó. «Pero hija, vinimos desde lejos. Pasó algo. ¿Suspendiste?». «No, papá». Lucía rió, un sonido genuino. «No suspendí. Me gradué hace semanas, técnicamente. Pero ha surgido algo que cambiará mi vida». Los llevó a un rincón más tranquilo. «¿Sabéis ese proyecto en el que he estado trabajando? La enzima. ¿Lo de los plásticos?». Su madre asintió. «Sí. Bueno. Una empresa quiere comprarlo. Hoy, ahora mismo. Eso es maravilloso». Su padre le palmeó el hombro. «¿Te pagarán lo suficiente para pagar tus préstamos estudiantiles? Quizás para una entrada de una casa y que tú y Mateo dejéis de alquilar». Ya que la expresión de Lucía se endureció al mencionar a Mateo. «Mateo y yo hemos terminado, papá.
me ha pedido el divorcio esta mañana. Sus padres jadearon al unísono. En el día de tu graduación, su madre parecía lista para pelear. ¿Dónde está? Le daré con mi bolso. No importa, dijo Lucía con voz de acero, porque la empresa que compra mi investigación... Papá, no me van a pagar para la entrada de una casa. Me van a pagar 80 millones de euros. El silencio entre los tres fue absoluto. El ruido de la banda de música a lo lejos pareció desvanecerse. «¿800?» tartamudeó su padre, perdiendo el color. ¿Millones? Sí, pero tengo que ir a firmar los papeles ahora. Necesito que confiéis en mí. Id a la ceremonia, aplaudid a mis amigos, y luego enviaré un coche a buscaros. Vamos a cenar a donde queráis. Lucía, susurró su madre agarrándola del brazo. ¿Mateo lo sabe? Lucía miró hacia la estación de metro, imaginando a Mateo sentado en su oficina, coqueteando con Jessica, pensando que había descartado un peso muerto. No, sonrió Lucía, y fue aterrador. Él cree que estoy desempleada, y voy a asegurarme de que siga pensando eso hasta que yo esté lista para enterrarlo. En ese momento, un elegante Maybach negro se detuvo junto a la acera. Un conductor uniformado bajó y abrió la puerta trasera. «Doctora Valente, el señor Thorne la espera». Lucía besó a sus atónitos padres en la mejilla. «Os veo esta noche». Se deslizó en el interior de cuero del coche. Mientras la puerta se cerraba, sellándola en el silencio y el lujo, sacó su teléfono y bloqueó el número de Mateo. La estudiante que lloraba se había ido. El tiburón acababa de entrar en el agua. Este es el momento en que todo cambia. Si fueras Lucía, habrías firmado el contrato o habrías buscado otra oferta. Dinos qué piensas en los comentarios y suscríbete para no perderte el final de Mateo. El viaje en ascensor hasta el piso 50 de la Torre de Cristal se sintió menos como un ascenso y más como una cámara de igualación de presión. Lucía revisó su reflejo en las puertas de latón pulido. La mujer que le devolvía la mirada no era la estudiante de posgrado que recortaba cupones para comprar fideos instantáneos. Era una depredadora entrando en un nuevo ecosistema. Las puertas se abrieron, revelando una recepción más grande que todo su apartamento anterior. Todo era mármol italiano minimalista, esculturas abstractas que parecían peligrosamente caras y un silencio tan profundo que resultaba pesado. «Doctora Valente, por aquí». Una recepcionista con un auricular que parecía una joya gesticuló hacia unas puertas dobles de cristal esmerilado. Esperando fuera estaba David Cohen. David era un pitbull con traje de raya diplomática, un hombre que vivía para los litigios de alto riesgo, pero incluso él parecía pálido hoy. «Pareces aterrorizado, David», murmuró Lucía al acercarse. «No tengo miedo del trato, Lucía. Tengo miedo del hombre que está dentro», susurró David rápidamente. «Julian Thorne no es solo un inversor, es un depredador alfa. No solo quiere la enzima, quiere poseer la mente que la creó. Te va a poner a prueba. No flaquees». «Ya he terminado de flaquear ante los hombres», dijo Lucía, con la voz fría como el hielo. «Entremos». David empujó las puertas. La sala de juntas de Chimera Global dominaba una vista panorámica de Madrid. El Parque del Retiro se extendía como una alfombra verde debajo de ellos. Pero nadie miraba por las ventanas. Alrededor de una mesa de 6 metros, hecha de madera antigua recuperada, se sentaban 12 hombres y 2 mujeres que representaban los niveles más altos de las finanzas globales y la biotecnología. El aire olía a café expreso y colonia agresiva. Al entrar Lucía, la conversación cesó instantáneamente.
14 pares de ojos la evaluaron. Esperaban a una académica, quizás brillante, pero socialmente torpe con un traje mal ajustado. No esperaban la visión en Tom Ford, que entró con el paso de una modelo de pasarela y los ojos de una asesina. Al frente de la mesa se sentaba Julianne Thorne. No se levantó. No lo necesitaba. Julianne Thorne, a sus 42 años, poseía una especie de magnetismo peligroso que llenaba la habitación. Era oscuramente guapo, con ojos del color de un lago congelado, penetrantes, inteligentes y totalmente carentes de calidez. Estaba golpeando una pluma estilográfica de oro macizo contra la mesa con un ritmo lento y constante. «Doctora Valente», dijo Thorne. Su voz era un barítono bajo que parecía vibrar en las tablas del suelo. «Llega tarde». Era un movimiento de poder. Ella llegaba exactamente a tiempo. «Señor Thorne», respondió Lucía, deslizándose hacia la silla vacía en el extremo opuesto de la mesa, evitando deliberadamente el asiento ofrecido junto a él. Colocó su maletín sobre la mesa con un clac decisivo. La puntualidad es relativa cuando tienes las llaves de la próxima industria de 1 billón de euros. Supongo que podemos saltarnos las cortesías. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Nadie le hablaba así a Julianne Thorne. Thorne dejó de golpear la pluma. Una sombra de sonrisa tocó la comisura de su boca. Ciertamente, mis analistas han pasado las últimas 48 horas tratando de despedazar su solicitud de patente. Fallaron. Su enzima sintética, Protocolo Valente Alfa, realmente funciona. Descompone el tereftalato de polietileno en el torrente sanguíneo humano a una tasa del 94% en 24 horas. 96%. Lo corrigió Lucía con suavidad. Realicé una simulación de optimización final esta mañana antes de mi compromiso previo. Thorne se inclinó hacia adelante. Impresionante, pero la ciencia en un laboratorio es diferente de la escalabilidad global. Chimera Global no está interesada en proyectos de ciencias. Estamos interesados en el dominio del mercado. ¿Por qué debería confiar en una recién doctorada, sin experiencia corporativa, para dirigir la división de investigación de una adquisición de 8 millones? Esta era la prueba. Mateo se habría desmoronado bajo esa mirada. Mateo habría tartamudeado sobre sus credenciales. Lucía se inclinó hacia adelante también, igualando su intensidad a través de los 6 metros de madera rara. Porque, señor Thorne, no soy solo una científica. Soy alguien que pasó 5 años muriendo de hambre en un laboratorio subterráneo mientras todo el mundo me decía que era imposible. Todo mientras gestionaba un hogar para un hombre que pensaba que mi trabajo era un pasatiempo lindo. Entiendo la eficiencia, porque tuve que crear grandeza con 0 recursos. Usted no está comprando mi experiencia corporativa. Está comprando mi hambre. Y ahora mismo, estoy famélica. El silencio se prolongó durante 5 segundos agónicos. Thorne la miró fijamente, evaluando cada microexpresión en su rostro. Buscaba miedo. No encontró ninguno. Thorne tapó lentamente su pluma de oro. Se puso de pie. Toda la sala pareció contener la respiración. «Caballeros, damas», dijo Thorne, sin apartar los ojos de los de Lucía. «Déjennos la sala». No fue una petición. Los 12 ejecutivos y David Cohen se dispersaron como cucarachas cuando se enciende la luz. En 30 segundos, Lucía Valente y Julianne Thorne estaban solos en la vasta sala de juntas. Julianne Thorne rodeó lentamente la mesa. De cerca, era aún más intimidante. Era más alto de lo que parecía y se movía con la gracia contenida de un pantera. Se detuvo a pocos metros de Lucía,
apoyándose casualmente contra la ventana, con la ciudad extendiéndose debajo de él. «Está enfadada, doctora Valente», observó Thorne en voz baja. No fue una acusación, fue una declaración de hechos. «¿Es eso relevante para la adquisición?», preguntó Lucía, manteniendo la guardia alta. «Es totalmente relevante. La emoción impulsa la innovación, o la destruye. Necesito saber qué tipo de ira tiene usted. ¿Es de la clase que quema la casa o de la clase que construye un imperio a partir de las cenizas?» Lucía pensó en Mateo. Pensó en los papeles del divorcio sentados en la encimera de su cocina. Pensó en la existencia engreída de Jessica. «La segunda», respondió ella. Thorne asintió lentamente. «Bien, porque realicé una verificación de antecedentes sobre usted esta mañana. Procedimiento estándar. Parece que su marido, el señor Mateo Sterling, solicitó el divorcio hoy a las 9:00 m». Lucía sintió una sacudida de adrenalina. «Sus recursos son minuciosos», dijo ella. «Son absolutos. Así que dígame, Lucía, y le pregunto esto de hombre a mujer, no de CEO a fundadora. ¿Está firmando este trato hoy para salvar al mundo de los microplásticos? ¿O lo firma para convertirse en el arma más poderosa que su exmarido jamás haya visto?» Lucía lo miró fijamente a los ojos. No tenía sentido mentirle a un hombre como Julian Thorne. Él lo veía todo de todos modos. «Ambas cosas», dijo ella, «pero sobre todo la parte del arma». Por primera vez, Julian Thorne rió. Fue un sonido oscuro y rico que la sorprendió. «Me gusta, Lucía Valente. Es usted despiadada. Pensé que estaba comprando a una científica brillante. Resulta que estoy comprando a una genio vengativa. Eso es mucho más rentable». Caminó de regreso a la cabecera de la mesa y presionó un botón en el intercomunicador. «Que vuelvan los abogados con el borrador final». Firmamos. 5 minutos después, los papeles estaban extendidos. Las cifras eran asombrosas. 850 millones de euros de valoración total, 400 millones por adelantado en efectivo. El resto en opciones sobre acciones y bonos por rendimiento durante 3 años. Lucía conservaría una participación del 10% y permanecería como directora científica con un salario de 2 millones de euros al año. Su mano no tembló mientras tomaba la pluma. Firmó con su nombre. Dra. Lucía Valente. Con esa firma, la estudiante con dificultades dejó de existir. Ahora era una de las mujeres más ricas de España por mérito propio. David Cohen parecía que iba a desmayarse de alivio. Thorne simplemente abrió una botella de Dom Perignon Vintage que había aparecido de un refrigerador oculto. Sirvió 2 copas y le entregó una a Lucía. «Por las sociedades nacidas en el infierno», brindó Thorne, chocando su copa contra la de ella. El champán sabía a victoria, fría, afilada y costosa. Mientras Lucía sorbía burbujas de 100 euros en una sala de juntas de un ático, Mateo Sterling se registraba en un hotel en la zona de Chueca. La habitación era excesivamente cara y moderna, exactamente el tipo de lugar donde Mateo pensaba que se alojaban los hombres de éxito. Arrojó su chaqueta de traje sobre la cama y se aflojó la corbata, sintiendo una profunda sensación de alivio. Tomó su teléfono y marcó. «Hola, nena», murmuró cuando Jessica respondió. «¿Lo hiciste?» La voz de Jessica era ronca. Actualmente estaba en su oficina en la firma de Mateo, fingiendo trabajar. «Hecho. Solté la bomba esta mañana. Dios, deberías haber visto su cara. Parecía un cachorro pateado. Casi me sentí mal». «Casi». Mateo rió, sirviéndose un whisky del minibar. «¿Lloró?», preguntó Jessica con crueldad. Sorprendentemente, no. Se quedó allí en pijama con un aspecto patético. Le dije que se fuera para finales de mes. Por fin. Jess.
No más peso muerto. No más financiar sus estudios interminables. Somos libres. Bien, ronroneó Jessica, porque reservé una mesa en Diver XO para celebrarlo esta noche. Va a costar una fortuna. Nena, acabo de deshacerme de una responsabilidad financiera mayor. Podemos permitírnoslo. Yo soy el hombre de la casa ahora. Yo gano el dinero de verdad. ¿Y no? Mateo colgó, sintiéndose como el rey de Madrid. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Se sentía más ligero, sin cargas. Había cambiado un modelo viejo y aburrido por uno nuevo, elegante y ambicioso. Su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era una alerta automatizada de su banco. Asunto: alerta de cuenta conjunta. Aviso de descubierto. Mateo frunció el ceño. Abrió el correo. Su cuenta corriente conjunta, que termina en 490, ha sido sobregirada por 12.500 euros. El saldo actual es de 12.000 euros. Mateo se quedó mirando la pantalla. Esa era la cuenta que usaba para pagar la hipoteca. La cuenta que explícitamente le había dicho a Lucía que no tocara hacía 2 años, cuando él tomó el control de las finanzas por su propio bien. «¿Qué demonios, Lucía?», murmuró, la ira reemplazando su alivio. Debía de haberse ido de compras por despecho en cuanto él se fue. Un esfuerzo patético y de último recurso para herirlo. Estaba a punto de llamarla para gritarle cuando apareció otra notificación. Esta era de una aplicación inmobiliaria que había olvidado que tenía instalada. Alerta: nuevo listado en su edificio. Ático A, calle Serrano. Listado por 22.000 euros al mes. Mateo sintió un nudo frío formarse en su estómago. ¿Ático A? Ese era el último piso de su edificio actual, el que tenía la terraza envolvente que siempre miraba con envidia. ¿Quién podía permitirse 22.000 al mes de alquiler? Sonó su teléfono. No era Lucía. Era el conserje del edificio. «Señor Sterling. Hola, soy Paco, el de abajo. Escuche, estoy confundido. Acabo de recibir una orden de trabajo de la propietaria del ático A. Quieren que traslade todos los muebles de su unidad, el 4B, al ático inmediatamente». Mateo apretó el teléfono con más fuerza. «Paco, ¿de qué estás hablando? Yo no alquilé el ático y ciertamente no autoricé mover mis muebles». «Bueno, esa es la cuestión, señor Sterling. El contrato de arrendamiento no lo firmó usted. Lo firmó hace unos 20 minutos la doctora Valente. Pagó 1 año entero de alquiler por adelantado, en efectivo. Dijo que moviéramos sus cosas arriba y que dejáramos las suyas en la acera». Mateo Sterling condujo su BMW X5 de leasing como un loco por la Castellana, zigzagueando entre el tráfico de taxis y tocando la bocina. La euforia de su libertad se había evaporado, reemplazada por una confusión frenética y punzante. «Paco debe estar loco», pensó Mateo, con los nudillos blancos en el volante. «Lucía no tiene ni 20 euros, mucho menos 20.000. Probablemente falsificó un cheque. Está teniendo un colapso nervioso». Se aferraba a esta teoría porque la alternativa era demasiado aterradora para considerarla. La alternativa era que el universo se había desplazado bajo sus pies sin su permiso. Frenó bruscamente frente a su edificio señorial en la calle Serrano. Ni siquiera se molestó en aparcar correctamente. Saltó del coche. La escena en la acera lo detuvo en seco. Allí, amontonada desordenadamente sobre el cemento sucio, estaba su vida. Su sofá de cuero italiano estaba apoyado en un ángulo extraño contra una farola. Su colección de vinilos antiguos estaba apilada en una caja de cartón
que se estaba mojando lentamente por un aire acondicionado que goteaba arriba. Y allí, ondeando en la suave brisa como banderas rendidas, estaban sus corbatas de seda. Paco, el conserje, custodiaba la pila con una carpeta, con aspecto arrepentido. ¡Paco!, rugió Mateo, acercándose furioso. ¿Qué demonios es esto? Voy a demandar al edificio. Te voy a demandar a ti personalmente. Paco levantó una mano. Señor Sterling, por favor, solo sigo órdenes de la inquilina del ático A. «Yo soy el inquilino del apartamento 4B», gritó Mateo, agarrando un puñado de sus propias camisas de la pila. Lucía no tiene derecho a hacer esto. Es mi esposa. En realidad, una voz fresca flotó desde la entrada del edificio. Según los papeles que me entregaste esta mañana, solo soy una carga financiera de la que necesitabas deshacerte. Mateo se dio la vuelta. Lucía estaba en la puerta de cristal, pero no era la Lucía que había dejado hacía 5 horas. Aquella Lucía vestía chándal y parecía cansada. Esta Lucía llevaba un traje de Tom Ford que costaba más que el coche de Mateo. Sostenía una copa de champán, apoyada contra el marco de la puerta con una elegancia casual y aterradora. Parecía más alta, más afilada. Mateo la miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez. «Lucía, ¿de dónde sacaste ese traje? ¿Por qué están mis cosas en la calle?» Lucía tomó un sorbo de champán. «Bueno, Mateo, dijiste que me querías fuera del apartamento 4B para finales de mes. Decidí irme temprano. Me mudé arriba. Y como dijiste que querías quedarte con tus activos y yo con mi deuda estudiantil, supuse que querrías tus muebles. Yo compré cosas nuevas, cosas mejores. No puedes permitirte el ático A», rió Mateo, un sonido de quiebre desesperado. «No puedes ni pagar la factura de la luz, Lucía. Basta de esta farsa. ¿Quién te dio el dinero? ¿Se lo pediste prestado a tus padres? Van a quebrar por tu culpa». Lucía no respondió. Simplemente señaló con un dedo perfectamente manicurado hacia la esquina, donde una enorme valla publicitaria digital se alzaba sobre un edificio bancario. «Mira», dijo ella. Mateo se giró. La valla mostraba titulares de noticias. Apareció una actualización del clima, un resultado deportivo y luego un banner de noticias de última hora de Bloomberg. Historia de la biotecnología. Quimera Global adquiere la startup sigilosa Valente Biosynth por 850 millones de euros. Mateo parpadeó. Lo leyó de nuevo. Valente. La pantalla cambió a una foto. Era Lucía. Estaba dándole la mano a Julián Thorne. El pie de foto decía: «Doctora Lucía Valente, la nueva cara de la biotecnología multimillonaria». Mateo sintió que la sangre se le drenaba de la cara tan rápido que casi se desmaya. El ruido de la ciudad desapareció. Todo lo que podía oír era el latido acelerado de su propio pulso. 800. Se volvió hacia Lucía, con los ojos muy abiertos por el shock y una repentina y nauseabunda comprensión de lo que había hecho. «Tú», tartamudeó Mateo, «tú vendiste. Hoy». «Minutos después de que te fueses», sonrió Lucía. «Tenías razón, Mateo. Yo te estaba reteniendo. Si te hubiera hablado del trato, habrías intentado gestionarlo. Te habrías involucrado. Habrías intentado negociar por mí. Y lo habrías arruinado. Tu partida fue la mejor estrategia comercial que jamás tuve». El cerebro de Mateo empezó a fallar. El shock fue rápidamente reemplazado por una lógica codiciosa y desesperada. «Espera, espera». Caminó sobre su pila de ropa, acercándose a ella con un cambio repentino de actitud.
Se puso su cara de vendedor, la sonrisa encantadora que usaba para cerrar clientes. «Lucía, nena», dijo él, con la voz bajando a un ronroneo suave. «Dios mío, yo no lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Esto es increíble. Lo logramos. Todas esas noches hasta tarde. Sabía que darían sus frutos. Solo te estaba presionando esta mañana. Amor duro, ya sabes, para motivarte». Extendió la mano hacia ella. «Vamos arriba. Quitemos estas cosas de la calle y celebremos. Tenemos tanto que planear». Lucía no se alejó. Solo miró su mano extendida, como si estuviera cubierta de limo. «Paco», dijo ella con calma. «Si toca valente», respondió el conserje. «Si este hombre pone un solo pie más allá del umbral de este edificio, llame a la policía. Está invadiendo propiedad privada». Mateo se congeló. «Lucía, no puedes hacer eso. Estamos casados». «No por mucho tiempo», dijo ella. «Y Mateo, no te preocupes por el hotel de esta noche. He cancelado tu reserva. Supuse que, como eres el proveedor, podrías encontrar otro lugar donde dormir. Quizás Jessica tenga un sofá». Con eso, se dio la vuelta y volvió al vestíbulo. Las pesadas puertas de cristal se cerraron, bloqueándose con un clic magnético. Mateo se quedó en la acera, rodeado de sus vinilos mojados, mientras un grupo de turistas se detenía para hacer una foto al hombre que acababa de tirar a la basura 1.000 millones de euros. El apartamento de Jessica era un estudio de lujo que olía a velas de vainilla. Mateo caminaba de un lado a otro, con un vaso de whisky barato en la mano. Estaba maníaco, con los ojos salvajes. 850 millones, enfatizaba Mateo cada palabra. Jessica estaba sentada en el borde de su cama, revisando las noticias en su iPad. Estaba pálida. Ya no miraba a Mateo con deseo. Lo miraba con los ojos calculadores de una co-conspiradora. «Está por todo Internet, Mateo», dijo ella, con voz tensa. Forbes acaba de publicar un artículo. La científica Cenicienta. La llaman la próxima estrella global. Ella es realmente rica. Mateo dejó de caminar y golpeó su vaso contra la mesa. «Nosotros somos realmente ricos, Jess. ¿No lo entiendes?» «¿A qué te refieres? Seguimos casados». Mateo sonrió, una expresión aterradora de codicia. «Me fui, claro. Le di los papeles, claro. Pero ella no los firmó. Estamos legalmente casados. España tiene un régimen de gananciales, a menos que se especifique lo contrario. Y nosotros no teníamos capitulaciones. Todo lo adquirido durante el matrimonio es propiedad marital. ¿Ese trato? Lo firmó hoy, mientras estábamos casados. Eso significa que la mitad de ese dinero es mío». Agarró a Jessica por los hombros. 425 millones de euros, Jess. ¿Sabes lo que podemos hacer con eso? Puedo dejar la firma. Podemos comprar una isla. ¿Cree que ganó? Acaba de convertirme en el hombre más rico que conoce. Los ojos de Jessica se iluminaron. La codicia era contagiosa. ¿Estás seguro? ¿Legalmente? ¡Positivo! ¡Es la ley! Mateo sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Vamos a congelar sus activos antes de que gaste un céntimo». Una hora más tarde, Mateo estaba sentado en el despacho de Arturo Bosch, su abogado de divorcios. Arturo era un hombre cansado con una mancha en la corbata. El tipo de abogado que contratabas cuando querías un divorcio barato, no un litigio corporativo de alto nivel. Mateo pasó 20 minutos gritando su teoría a Arturo. Firmó el trato a las 11:30 a.m. Tengo la marca de tiempo del comunicado de prensa. Estábamos casados. Arturo Bosch se ajustó las gafas y miró el papeleo que Mateo le había entregado esa mañana. Miró el sello de fecha de la presentación.
Miró a Mateo con una mezcla de lástima e incredulidad. Mateo, dijo Arturo lentamente, presentaste la demanda de divorcio esta mañana a las 9 a.m. ¿Y qué? Espetó Mateo. Ella aún no la ha firmado. El divorcio no es definitivo. En el derecho civil español, explicó Arturo, con voz de quien explica la gravedad a un niño pequeño. La fecha de presentación de la demanda de divorcio es la fecha que marca el fin de la sociedad de gananciales. Eso corta la acumulación de activos matrimoniales. Mateo dejó de respirar. ¿Qué? Choleta. En el momento en que presenté estos papeles por ti a las 9 a.m., la asociación económica de tu matrimonio terminó efectivamente a ojos del tribunal. Cualquier deuda que ella contraiga después de las 9 a.m. es solo suya, y cualquier activo que ella adquiera después de las 9 a.m. es solo suyo. La habitación se quedó en silencio sepulcral. La voz de Mateo fue un chillido. «Pero seguimos casados». Técnicamente sí, pero financieramente, cortaste el lazo 2 horas antes de que ella se convirtiera en multimillonaria. Arturo se quitó las gafas. Si hubieras esperado hasta mañana, si hubieras esperado hasta la cena para darle esos papeles, tendrías derecho al 50%. Pero como tenías tanta prisa por deshacerte de ella, perdiste la oportunidad por 150 minutos. Mateo se quedó mirando la pared. Las matemáticas lo aplastaron. 150 minutos. Si tan solo se hubiera quedado a tomar café. Si tan solo hubiera esperado para ser cruel. ¿Hay alguna forma de evitarlo?, susurró Mateo. ¿Podemos retirar la demanda? Podemos intentarlo, pero ella tiene a David Cohen representándola ahora. Es el mejor tiburón de la ciudad. Si intentamos decir que fue un error, Cohen sacará imágenes de seguridad de ti saliendo del apartamento y mensajes de texto tuyos diciéndole a tu novia que ya está hecho. Mateo, estás acabado. Le entregaste la gallina de los huevos de oro y luego te cerraste a ti mismo la puerta del corral. Mateo se desplomó en su silla. Su teléfono vibró. Era Jessica. Mateo, mi contacto en recursos humanos dice que Lucía Valente acaba de comprar el 51% de nuestra firma. El CEO convocó una reunión de emergencia. Lucía está despidiendo a toda la junta ejecutiva. Lo sabe todo sobre nosotros. Mateo, responde. Mateo dejó caer el teléfono. El cristal se rompió. Se dio cuenta entonces de que Lucía no solo se quedaría con el dinero. Ella venía a por cada pedazo de su vida. Ella no era solo una científica. Ahora era su dueña. El karma no siempre grita. A veces, simplemente firma un contrato. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía? ¿Le habrías dado otra oportunidad o crees que tuvo su merecido? Cuéntanos en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de justicia, dale al like, comparte y suscríbete para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.